Vamos a iniciar este ciclo de conferencias que organizamos a propósito del Día del Agricultor Costarricense. Quisiera iniciar felicitando a todas las personas dedicadas a la actividad agropecuaria, agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas en su día, y no solo felicitarlos, sino hacerles un homenaje, un reconocimiento por el trabajo que hacen en estos tiempos de pandemia. Si la comida no ha faltado en Costa Rica, ha sido por el esfuerzo de ustedes, y eso pues hay que reconocerlo públicamente. Gracias. Saludos a todos los agricultores. Saludos, Élida. Ahí te veo que estás en la reunión. Bien. Este ciclo de conferencias estaba planeado desde antes que tuviéramos la situación del COVID-19, y eran conferencias un poco en la línea más de las tecnologías y de las investigaciones que tienen que ver con la agricultura del siglo XXI. Por la situación del COVID tuvimos que hacerlo ahora virtual. ¿Ya viste las reuniones virtuales? ¿Ya viste las reuniones virtuales? Creo que ya nos estamos acostumbrando a este tema. Y lo que queremos es, y aquí está todos los con participantes, esta charla, poner el escenario de todas las demás charlas que vienen y hacer algunas reflexiones sobre el papel de la Universidad de Costa Rica y en particular la Facultad de Ciencias Agroalimentarias ante el sistema agroalimentario del siglo XXI. ¿Y por qué hablamos de un sistema agroalimentario? Porque justamente el problema que vive la agricultura, y sobre todo la agricultura que produce alimentos para el mercado nacional, es que hay como un desenganche entre lo que es la producción de alimentos y lo que es el consumo de alimentos. Y eso está mal, digamos. El tema alimentario tiene que verse como un sistema integrado, del campo a la mesa, con todos los componentes del sistema interactuando entre ellos y también interactuando con la sociedad y con el ambiente. Costa Rica tiene un gran aporte del sistema agroalimentario costarricense. El 10% del Producto Interno Bruto es producido por la agricultura y por la agroindustria. La agricultura y todas las actividades, cuando hablo de agricultura estoy hablando de agricultura, ganadería y pesca, ¿verdad? Genera el 12% del empleo nacional, o sea, tiene un impacto social muy importante. La actividad agroexportadora genera el 42% de lo que es la exportación de bienes. Y hay un número que muchas veces se nos olvida, es que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores producen aproximadamente el 70% de la canasta básica alimentaria. Es decir, de lo que comemos, de la canasta básica, somos autosuficientes en lácteos, en cárnicos, en huevos, en hortalizas, en frutas, y nuestra debilidad está, bueno, en el arroz y los frijoles, ¿verdad? Como ustedes saben, producimos menos del 40% del arroz y alrededor del 20% del frijol que consumimos, y eso pues es una debilidad del sistema. Ahora, estamos hablando de qué esperamos para el resto del siglo XXI, y para entender el futuro, para anticiparlo, tenemos que entender el presente y ver las tendencias y cuál es la ruta. Entonces, no podemos adivinar el futuro. Nos decía Toffler ya en los 70s que el cambio es el fenómeno mediante el cual el futuro invade nuestras vidas, es decir, que lo que sabemos es que va a ser una realidad cambiante. Y eso nos genera incertidumbre de qué es lo que va a pasar.
incluso veamos que estamos muy seguros con nuestras certidumbres si se vino la pandemia. Pero podemos ver tendencias en el ámbito del cambio climático. Sabemos que eso está ocurriendo y eso está impactando la agricultura. Cambios en la geopolítica, ¿verdad? Con nuevos actores, por ejemplo, China. Un tema muy importante es lo de la tecnología, que eso está impactando los sectores agrícolas, y si no entramos nosotros en el tema de la tecnología con fuerza, pues nos vamos a ir quedando atrás. El tema de la seguridad alimentaria, que lo teníamos por ahí, vuelve a estar en el tapete. Nunca debió haber dejado de estar en el tapete. Y estamos viendo también cómo en el mundo se están exacerbando las desigualdades sociales. Entonces, todo eso tiene que ver con la agricultura. Nos presenta desafíos, pero también oportunidades. Las Naciones Unidas ya hace 5 años nos trazaron la ruta con los famosos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estos objetivos justamente ven la sostenibilidad como un tema de desarrollo, no solo un tema ambiental, no solo un tema social, no solo un tema económico. Si vemos los objetivos del desarrollo sostenible, son, bueno, 2 objetivos más políticos, y los otros 15, 5 tienen que ver con la parte social, 5 con lo ambiental y 5 con el tema de la prosperidad y el crecimiento económico. Entonces, ahí tenemos un balance que hace Naciones Unidas. En el tema del sistema agroalimentario, uno podría pensar que el objetivo 12, que es el que tiene que ver con producción y consumo responsables, que nos toca directamente, tiene que ver principalmente con la reducción del hambre y el mejoramiento de la salud de la gente. De hecho, el año pasado salió un documento que se llama Alimentos, Planeta y Salud, donde da recomendaciones para que la producción de alimentos y el consumo de alimentos se balancee de manera que la alimentación genere salud y bienestar para la gente, pero que la producción no genere daños al ambiente, sobre todo en lo que tiene que ver con el cambio climático y otros temas ambientales. Entonces, ese balance es lo que tenemos que buscar en los sistemas agroalimentarios. Por otro lado, hablamos de que en este momento estamos en la cuarta revolución industrial. Se habla de la industria 4.0, que tiene que ver con los temas tecnológicos, la Internet de las cosas, el análisis de lo que se llama Big Data o grandes cantidades de datos, la automatización. Y cuando hablamos de Internet de las cosas es cuando las máquinas se hablan unas con otras y las decisiones a veces ni siquiera interviene el ser humano. Esa es la gran diferencia con la tercera revolución industrial, que ya teníamos temas de automatización, etc. Perdón, la primera revolución industrial fue justamente la que siempre se conoció como la revolución industrial, con la energía del vapor, la mecanización. La segunda tiene que ver con la revolución de la electricidad y las cadenas de montaje. Y la tercera y la cuarta que ya mencioné, pero no son las únicas revoluciones que ha conocido la especie humana. Aquí tenemos una línea de tiempo y veamos que antes de la revolución industrial ya había habido una revolución mercantil que tuvo que ver con todos los descubrimientos de América y todas las exploraciones y todo cuando empezó realmente la globalización. Y antes de eso, pues la revolución agrícola, la agricultura, con toda la importancia actual, es de las actividades más antiguas del ser humano, que data desde la prehistoria. Ahora, ¿por qué es necesario entender este tema de las revoluciones? Porque a veces tendemos a casarnos con cosas que están de moda. Entonces ahora está de moda el tema de la
industria 4.0 y nos tenemos que casar con eso, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que no podemos, digamos, darle la espalda a la modernidad, pero tenemos que entender que esta modernidad y esta industria 4.0 tiene que tener un propósito que vamos a verlo más adelante. Y esto tiene que ver con esta parte del gráfico, que tiene que ver con las fuentes de energía, lo que algunos autores llaman la termodinámica de la civilización. Es decir, fíjense que antes de la revolución industrial, el combustible principal que había era la madera. Y muchas civilizaciones surgieron y decayeron porque destruyeron los bosques para obtener la madera que necesitaban, no solo para sus construcciones, sino para sus combustibles, para darle vida a toda la energía que necesitaban, ¿verdad? Con el descubrimiento del carbón, que tiene una densidad energética mucho mayor a la de la madera, eso es lo que impulsa, si ustedes lo ven acá, los tiempos, lo que impulsa la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial coincide con el descubrimiento de una fuente energética todavía más densa, que es el petróleo, ¿verdad? Entonces, vean que las cadenas de montaje mucho tienen que ver con la industria del automóvil, con la producción de electricidad barata, y entonces todo este tema del petróleo es lo que impulsa la nueva o la segunda revolución industrial y las que siguen. Dice que Pero eso, digamos que esa termodinámica de la civilización ha tenido una consecuencia. Veamos cuál era la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera antes de la primera revolución industrial. Se mantenía más o menos constante. Viene la primera revolución industrial y empieza a aumentar. Con la segunda aumenta más y ha seguido aumentando. Ok. Entonces ya se imaginan hacia dónde estoy apuntando con mi razonamiento. Y veamos la tendencia. El aumento desde las épocas de la primera revolución industrial a la fecha, cómo ha venido aumentando el dióxido de carbono y cómo se han venido elevando las temperaturas en el mundo, y con todas las consecuencias que tenemos del calentamiento global en lo que es el cambio climático, no solo la temperatura, sino cambio en la dinámica atmosférica, aumento en los eventos extremos, sequías, inundaciones, huracanes, y que lo hemos sufrido en nuestro país también. Ahora, volviendo a las revoluciones industriales, fíjense que si ponemos juntos el tema de las revoluciones con el tema del calentamiento global, tenemos más o menos que durante la primera revolución industrial hubo un 5% de aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, durante la segunda un 10%, durante la tercera un 20%, y del 2010 a la fecha un 5%. Parece que disminuimos, sin embargo, si lo ponemos promediado por año, la tendencia ha seguido en aumento, ¿verdad? El incremento anual sigue siendo cada vez mayor. Entonces, hemos aumentado la eficiencia, sí, la hemos aumentado, pero a costa de la sostenibilidad. La tercera y la cuarta revoluciones industriales, yo quisiera poner aquí sobre la mesa, tal vez sin ánimo de polemizar, pero que la tercera y cuarta revoluciones no han contribuido a revertir esa tendencia. Ahora, yo siento que ahorita estamos hablando del 4.0 aplicado a la agricultura 4.0. Yo lo veo como una oportunidad para reconciliar la eficiencia y la sostenibilidad. Y más allá de las tecnologías que tienen que ver con agricultura 4.0, todo el tema de automatización, drones, Internet de las cosas, etcétera, también hay otras tecnologías. Es lo que se ha llamado Agritech. En el Banco Internacional de Desarrollo hay un documento sobre la situación de América Latina en lo que es tecnologías agrícolas, y ellos mencionan básicamente las siguientes tecnologías clave, que son, primero, el desarrollo de nuevos sistemas de producción basados en conocimiento.
la mecanización y automatización de las labores, la revolución genética y la protección de cultivos y animales. Tema de la agricultura de precisión, Big Data, productos y servicios alimentarios innovadores. La otra tecnología son las plataformas innovadoras de información, de gestión y de comercialización. Y el otro tema de Agritech son las bioenergías y biomateriales. Ahora, ¿por qué decimos que ahí hay una oportunidad interesante de reconciliar eficiencia y ambiente? Analicemos las tecnologías y los beneficios ambientales que puedan tener estas tecnologías. Por ejemplo, los nuevos sistemas de producción están dirigidos a un menor uso de plaguicidas, a un uso más eficiente del agua y a mejorar lo que es la captura de carbono o reducir las emisiones de carbono. En el tema de automatización y mecanización de labores, esto resulta en una economía de fertilizantes, en una economía de agua y en una economía de combustibles. Fíjense que en este momento, por ejemplo, los tractores automatizados que trabajan por GPS, etcétera, se ha encontrado una reducción en el uso de combustibles con respecto a los tractores guiados por personas. En cuanto a genética y protección de cultivos y animales, se logra una mayor productividad, una menor producción de gases de efecto invernadero, un mejor uso del agua, menos plaguicidas y la genética incluye también no solo la genética de plantas y animales, sino también la genética de microorganismos y ahí hay una oportunidad enorme, sobre todo con nuestra biodiversidad. En el tema de Big Data y agricultura de precisión también podemos mejorar la productividad y hacer un uso mucho más eficiente de los fertilizantes y los plaguicidas utilizándolos en la dosis exacta, en el momento exacto donde se necesitan. Entonces son tecnologías que pueden ayudar muchísimo a la sostenibilidad ambiental. En cuanto a productos y servicios alimentarios innovadores, alimentos nutracéuticos que mejoran la nutrición y la salud de las personas, nos ayudan a reducir las pérdidas. Se ha calculado, por ejemplo, que las pérdidas de alimentos resultan en una enorme huella de carbono. Se ha calculado que alrededor de un 10% de la producción de gases de efecto invernadero por la agricultura vienen de alimentos que nunca llegan a ser consumidos, que tienen que descartarse en el tema. Entonces, todo ese tema de mejorar los sistemas post cosecha, el procesamiento de alimentos, la generación de valor agregado es muy importante porque entonces uno puede generar bienestar para las comunidades con un menor impacto ambiental, por ejemplo en la pesca, con valor agregado uno puede generar bienestar a las comunidades disminuyendo incluso el esfuerzo pesquero y eso tiene un impacto positivo en el ambiente. Y el uso de alimentos locales, el redescubrimiento de alimentos locales es muy importante para el mejoramiento de la dieta y también para el tema de los sistemas de transporte a nivel mundial de alimentos, ¿verdad? Y luego tenemos el tema de las plataformas innovadoras de información, de comercialización, que realmente nos permiten mejores decisiones, reducir las cadenas, acortar las cadenas de suministro a través del comercio electrónico, reducir el uso de plaguicidas a través de mejores tomas de decisiones, el uso de empaques inteligentes que permiten la preservación más a largo plazo de los productos. Y luego tenemos todo el tema de bioenergías y biomateriales, todo el concepto de bioeconomía en la agricultura, que esperamos que reduzca el uso de petróleo, genere entonces nuevas fuentes de energía, pero también biomateriales y bioinsumos agrícolas que permitan reducir el impacto ambiental. Entonces vean que hay muchísimas oportunidades dentro de
las nuevas tecnologías agrícolas para tener un impacto tanto en la eficiencia, en lo económico, y también en lo ambiental. Como hablamos del rol de la UCR, voy a hablar muy rápidamente qué es lo que hacemos en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, que tiene que ver con este tema de la agrotecnología. Entonces, tenemos varios centros de investigación, el Centro de Investigaciones Agronómicas, que tiene que ver con suelos, post cosecha, biotecnología, el CIGRAS, Centro de Investigación en Granos y Semillas, que tiene que ver con ciencia y tecnología de granos, biotecnología, el Centro de Investigación en Protección de Cultivos, que tiene que ver con todo lo que es diagnóstico y manejo de plagas y enfermedades, la Estación Experimental Fabio Baudrit, que ahí vemos los temas que manejan principalmente la Fabio Baudrit, el Centro de Investigación en Nutrición Animal, la Estación Alfredo Bolio Mata, enfocada en ganadería lechera, el Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Empresarial y el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que pues colabora mucho en el tema que tiene que ver con valor agregado. Y luego tenemos el Instituto de Investigaciones Agrícolas, que lo que busca es generar proyectos interdisciplinarios que abarquen los diferentes centros de investigación. Como somos una universidad que tiene investigación y docencia, toda esta investigación que se resume en 206 proyectos de investigación y ejecución, se traslada a la educación de nuestros estudiantes a través de las unidades de docencia, que son las 4 escuelas: agronomía, zootecnia, economía agrícola, agronegocios y tecnología de alimentos, y también a los programas de posgrado en todas estas áreas. De manera que para nosotros es un continuo la investigación y la docencia, y es un continuo incluso bidireccional. Volviendo al tema de Agritech, podemos ver algunos ejemplos en los cuales la facultad como tal está trabajando. En el tema de nuevos sistemas de producción, la Escuela de Zootecnia está colaborando con un programa nacional de ganadería baja en emisiones. Tenemos un programa de agricultura orgánica. La Fabio Baudrit está desarrollando nuevos sistemas de producción bajo invernadero, incluso disculpen un momentito, ahí me sonó el teléfono. El problema de dar conferencias virtuales es que a veces suena el teléfono, el gallo, el perro, ¿verdad? Entonces, eso se sale del control de uno. Les decía que en la Fabio Baudrit, y lo que viene el resto del día son algunas conferencias que tienen que ver con esto. No vamos a poder cubrir todo esto, pero escogimos algunos ejemplos. Por ejemplo, viene una conferencia en la tarde sobre producción con luz artificial en invernaderos. En el tema de automatización, vamos a tener una conferencia sobre automatización de riego inteligente. Luego en el tema de genética, les decía que la facultad tiene programas de fitomejoramiento en hortalizas, en granos, en papa, en frutales, en microorganismos, ¿verdad? En tema genético. Y son muchos programas los que tenemos. En este ciclo de conferencias va a haber uno sobre el rescate de nuestra biodiversidad en aguacates criollos, que es un proyecto muy interesante que está desarrollando la Fabio Baudrit. En el tema de Big Data, agricultura y precisión, vamos a tener varias conferencias, una que tiene que ver con la automatización de maquinaria agrícola y otro con el tema de agricultura de precisión, que van a dar diferentes profesores. En el tema de productos y servicios alimentarios innovadores, en el tema de alimentos, se están desarrollando, sobre todo en el CITA, una gran cantidad de proyectos. Por ejemplo, tenemos proyectos para agregación de valor al pescado,
pero no digamos lo más tradicional, el fileteo, ceviches, sino que tenemos gente trabajando ya en la producción de colágeno, que es una sustancia que tiene una gran aplicación en la medicina y en la cosmética, a partir de peces tropicales. Y tenemos también el rescate a través de valor agregado de productos muy tradicionales y que incluso estaban cayendo en el olvido, como el caso del maíz pujagua. Vamos a tener una charla sobre el tema de maíz pujagua y lo que se está haciendo con el tema de antioxidantes y de valor agregado. En plataformas innovadoras de gestión e innovación tenemos un proyecto que se llama Agroferia UCR, que empezó como un proyecto de docencia, pero ya está evolucionando hacia otras cosas. Los compañeros de economía agrícola van a hablar de ese tema. En cuanto a bioenergías y biomateriales, estamos trabajando con la Escuela de Biosistemas en el tema de biogás y con la empresa privada, y estamos manejando un concepto de biorefinería integrada para la valorización integral de la biomasa residual. ¿Qué es el tema de la biorefinería? Bueno, lo que se ha visto es que muchas veces el uso de la biomasa para un solo uso tal vez no es lo más rentable y se pierde uno de sacarle todo el jugo a esa biomasa. Entonces aquí tenemos un esquema basado en residuos de piña, donde se aprovecha todo para, al principio, mecánicamente, para obtener fibras y textiles y otras cosas, y luego ya un proceso de biorefinación biológica y química para obtener productos energéticos y productos industriales. Viéndolo en detalle en qué estamos trabajando en conjunto con otras unidades de la investigación. Por ejemplo, el CITE está con el CELEC y el CIPRONA en el tema de bioplásticos. La Escuela de Ingeniería Química está trabajando ya en la obtención de biocrudo a partir de biomasa y de ahí puede sacar productos de grado de petróleo. En el Centro de Investigaciones Agronómicas, junto con la Escuela de Química, se está trabajando en la producción de hongos oleaginosos que producen aceite y acumulan quitosano. Luego, con Ingeniería en Biosistemas, estamos trabajando en el desarrollo de una biorefinería móvil y adaptable a las diferentes necesidades de la gente. Y al final del proceso quedaría un desecho, que podríamos llamar desechos sólidos para alimento animal, para abono, para microorganismos, en el cual el CIA y el SINA de nuestra facultad están trabajando en eso. Entonces vean que al final los sistemas agroalimentarios, el mejoramiento de los sistemas agroalimentarios tienen que ver con todos los demás objetivos del desarrollo sostenible, con la prosperidad, con el ambiente, etcétera, etcétera. De manera que el tema es muy integral. Como reflexiones finales, creemos que el agro tiene el potencial de reactivar la economía, recomponer el tejido social e impactar positivamente el ambiente. El sistema agroalimentario tiene múltiples componentes naturales, tecnológicos y sociales que interactúan en todas las etapas, desde la producción al consumo. Se debe avanzar hacia un sistema sostenible, intensivo en conocimiento más que en insumos, y la tecnología al servicio de la gente puede apoyar y habilitar muchos procesos para reconciliar eficiencia y sostenibilidad. Y creo que aquí termino, me ajusté al tiempo y les agradezco la atención. No vamos a tener tiempo, lamentablemente, para preguntas, pero les agradezco y va a haber otras posibilidades en las demás conferencias de profundizar en esto. Muchísimas gracias.